En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 4, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 4, hace 2000 años atrás, el apóstol Pablo, junto con los suyos, con sus colaboradores, estaba rogando, anhelando, ser revestido y no desnudado. Esto que estoy predicando yo son palabras de vida eterna, es el mensaje de salvación para el alma, es el arrepentimiento para con Dios el que estoy enseñando. Segunda de Corintios 5:4, el apóstol Pablo, hace 2000 años atrás más o menos, él estaba diciendo, quisiéramos ser más bien revestidos y no desnudados. Entonces cuando se habla de desnudado, significa que el cuerpo queda desnudo, es separado del vestido, de la ropa. Pero Pablo decía él, no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, es decir, no quedar desnudos, desnudos del cuerpo. Siempre que se habla de nuestro cuerpo, del cuerpo de carne y hueso, en la Biblia, el mensaje el término para referirse al cuerpo nuestro es el ropaje, ropa, casa, templo. Por ejemplo, cuando Dios suministra el Espíritu Santo, el cuerpo queda convertido en templo del Espíritu Santo. El cuerpo físico, el cuerpo, la parte corpórea nuestra. La Biblia nos enseña a nosotros, que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que nosotros somos almas vivientes, almas. Nuestro ser es alma, que está acompañado de cuerpo y espíritu. Ahora, el espíritu es lo primero que muere en nosotros cuando dejamos de ser niñitos. Muerte espiritual. Por eso el Señor habla de la necesidad de nacer de nuevo espiritualmente. El ser humano tiene que nacer de nuevo espiritualmente. Porque todo ser humano muere espiritualmente cuando pierde la inocencia y queda expuesto a cualquier imputación ya de pecado que haya cometido. Los niñitos, cuando en Mateo 19:14 el Señor dice de los tales es el reino de los cielos, de los niñitos, lo dice porque los niñitos están en inocencia. Están en la misma condición que estaban Adán y Eva en el huerto, en inocencia. Adán y Eva no podían ser imputables. No podían ser imputables de algún delito de pena de muerte. El pecado, cualquiera sea, es un delito de pena de muerte. Mentir, robar, tener malos pensamientos, fornicar, adulterar, codiciar. Son esas acciones nuestras, codiciar, tener malos pensamientos, mentir, robar. Esas acciones se sentencian y se condenan con la muerte. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. También en Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare esa morirá. Entonces, no importa el tipo de pecado que se cometa, un mal pensamiento, una mentira, codiciar algo, se sentencia y se condena con la muerte. Ahora, siempre que se habla en la Biblia del perdón de los pecados, que Dios te perdona los pecados si tú le pides perdón y Dios te los perdona, se está hablando a personas que han hecho efectiva la salvación de sus almas, ¿entienden? Esto es muy importante porque toda persona es creada en el vientre materno de manera trina, espíritu, cuerpo y alma. Cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, dice que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sean guardados irreprensibles. Se entiende que el espíritu había muerto en ellos, como todos nosotros morimos espiritualmente, pero que Dios le hizo nacer de nuevo, o sea, es necesario nacer de nuevo espiritualmente. O sea, ellos volvieron a nacer espiritualmente. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, versículo 1 al 8. Ya, entonces hablamos de que el ser humano inicialmente, creado en el vientre materno, es su cuerpo, se gesta el cuerpo, el óvulo es fecundado por el esperma, empiezan a formarse el gameto, se empieza a formar el cuerpo, y llega un momento que Dios sopla o pone en el cuerpecito el espíritu y el alma y empieza a latir el corazón. Entonces el ser humano es trino, es espíritu, cuerpo y alma. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí dice cómo Dios creó al primer hombre, Adán. Dice la Escritura en Génesis capítulo 2, versículo 7.
y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, primero formó el cuerpo y luego sopló Dios, el Espíritu Santo de Dios sopló, el Verbo, Cristo Jesús, sopló en la nariz de ese cuerpecito inerte, ese cadáver que estaba ahí, formado del polvo de la tierra, ese barrito, le sopló Dios en la nariz aliento de vida, el ruaj y el neuma, ¿cierto? El alma y el espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Trino. Entonces Adán fue trino, igual que Eva, porque Eva fue tomada de la costilla de Adán. Trino. Espíritu, cuerpo y alma. Ahora ellos estaban en inocencia, es decir, no sabían, Adán y Eva no sabían lo que era hacer lo bueno y lo que era hacer lo malo. Por lo tanto estaban inimputables. O sea, lo que ellos hicieran o dejaran de hacer, no se les podía juzgar como un delito de pena de muerte, porque no sabían lo que era bueno y malo. Igual que un niñito. Ahora, eso lo sabía Satanás. La serpiente antigua esto lo sabía muy bien. Entonces lo que intentó, exitosamente, lamentablemente para la raza humana, pero exitosamente para Satanás, lo que intentó hacer fue engañar a Eva, de tal manera que Eva comiera del fruto que Dios le mandó no comer a Adán, para que Adán comiera. Porque Adán tenía el mandamiento, la ley de Dios. Eva no. Entonces la idea era que Eva comiera y le diera a su marido, y Adán, su marido, comiera. Porque el mandamiento lo tenía Adán. Y tenía un mandamiento expreso. Eva no. Eva, cuando Dios le dio el mandamiento de no comer del fruto prohibido, del conocimiento del bien y el mal, Eva no había sido creada todavía. Por lo tanto, el mandamiento directo, orden directa, la tenía Adán, la orden directa. Y eso lo sabía muy bien Satanás. O sea, la estrategia satánica era que Adán desobedeciera flagrantemente a Dios, ¿ya? Eva no podía desobedecer flagrantemente a Dios porque Dios no le dio el mandamiento a Eva. No se podría juzgar de que Eva, al comer del fruto, estaba desobedeciendo a Dios. No, porque Dios no le había dado el mandamiento a Eva. A Eva no. A Adán sí. Era un mandamiento directo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, ahí fue creado el primer hombre. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser trino. Ahora, de la costilla de Adán, Dios hizo una operación y ahí sacó a Eva. Pero Eva no tenía el mandamiento de no comer del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, lo tenía Adán. Entonces, Dios le hizo a Eva, le formó a Eva de su costilla, y en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, antes de que Adán formara a Eva, de la costilla de Adán, antes de que existiera Eva, por lo menos que la creara, que Dios creara a Eva, antes de eso, en Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, dice la palabra de Dios que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien, el día que Adán comiere de ese fruto, Adán iba a perder la inocencia, iba a perder la condición de ser inimputable, ¿me entienden? El día que Adán comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal, que de ahí en adelante ya supiera cabalmente hacer lo bueno y hacer lo malo, en ese momento quedaría expuesto Adán, porque ya no sería inocente, ¿entienden? Pero hasta ese momento de que Adán era inocente, tenía inocencia junto a Eva, no conocían, Adán y Eva no conocían lo que era hacer lo bueno y lo malo, por lo tanto estaban inimputables. Lo que hicieran ellos no se le podía imputar como un pecado porque no sabían lo que hacían. Y eso lo sabía muy bien Satanás. Entonces la idea de Satanás, la estrategia, era que el único mandamiento expreso que Dios le había dado a Adán, ese mandamiento Adán lo desobedeciera. Entonces cuando finalmente Adán engañó a Eva, la serpiente engañó a Eva, Génesis capítulo 3, Eva conversa con la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todos los árboles que hay en el huerto. Y Eva le dice que no, Dios no nos mandó eso. Dios nos mandó que no comiéramos del fruto del árbol que está en medio del huerto,
que dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí Eva estaba mintiendo. Pero Dios no le había dicho a Eva, no mentirás. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado, Romanos 5:13. Eva empezó a escuchar a Satanás. Eva le empezó a creer a Satanás, la serpiente antigua, al diablo, en vez de creerle a su marido, a Adán, porque fue Adán el que tuvo que retransmitirle lo que Dios le había ordenado a Adán. Adán se lo retransmitió a Eva. Eva no recibió el mandamiento en forma directa. Por lo tanto, no se le podía imputar a Eva estar pecando. O sea, porque Eva no recibió el mandamiento directo de Dios, lo recibió en forma indirecta. Entonces, eso lo sabía muy bien Satanás. Entonces, cuando Eva mintió, porque Eva dijo, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No, eso no lo había dicho Dios. Dios había dicho a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Ciertamente morirás, no comeréis. Dios no dijo, ni le tocaréis. Eso lo inventó Eva. Pero Dios nunca le dijo a Eva, no mentirás. Y esto es muy importante para entender la obra de salvación consumada por Cristo. Porque la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz es que Cristo nos dejó a nosotros inimputables. Eva estaba mintiendo, Eva estaba escuchando la voz de Satanás, le creyó finalmente a Satanás, codició a Eva el árbol y vio a la mujer Eva que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, o sea, codició, mintió, en vez de oír y obedecer a Adán, le obedeció a la serpiente. Eva estaba cometiendo pecados, pero Eva no tenía estos mandamientos. No codiciarás, no mentirás, al Señor tu Dios servirás, amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No le había dicho eso Dios a Eva. Eva estaba sin ley. En Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces Eva estaba inimputable penalmente. En Efesios 2:15, hablando del aspecto penal de la ley, el aspecto penal, que al infringir la ley hay pena de muerte para el alma que pecare esa morirá, dice en Efesios 2:15, respecto a lo que hizo Cristo, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, dice, aboliendo Cristo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en el aspecto penal. Es decir, que cuando uno infringe la ley, cuando miente, cuando roba, cuando fornica, ya no hay más pena de muerte para el alma. Ese es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestras transgresiones, por nuestras desobediencias a la ley. Porque el Señor tiene presciencia. Él sabe todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. Supo cuándo yo iba a nacer, cuánto tiempo iba a vivir yo antes que yo naciera, cuánto tipo de pecado iba a cometer yo hasta que yo me muriera. Lo supo todos mis pecados, todas mis desobediencias a los mandamientos. Cometer pecado es desobedecer a Dios. Dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley de los mandamientos del Señor, porque el pecado es infracción de la ley. Pero en el original es mucho más intenso, 1 Juan 3:4, porque en el original, o sea, en el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, dice, todo aquel que la iniquidad hace, todo aquel que hace el pecado, la iniquidad también hace, porque el pecado es iniquidad. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿A qué hace alusiones este versículo de 1 Juan 3:4? Está haciendo alusión a Satanás. Satanás es la iniquidad, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. La iniquidad, Satanás. ¿Por qué se rebeló Satanás contra Dios? Eso es un misterio. Y una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Son todos ángeles creados por Dios, Satanás y sus ángeles, pero se rebelaron contra Dios. Ahora, es un misterio, el misterio de la iniquidad. En Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15, se nos habla de que Satanás quiso ser igual a Dios. Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15, dice de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, ¿ya? Junto a las estrellas de Dios me sentaré. Ahí mismo me sentaré, seré semejante al Altísimo. O sea, lo que quería Satanás, lo que pretendía, era sublevarse, rebelarse contra Dios.
no ponerse bajo las órdenes de Dios, sino que ponerse de igual a igual. No te hago caso, yo soy igual que tú. Una rebelión. Por eso que la iniquidad, Satanás, se rebeló contra Dios, hizo una sedición, porque él se rebeló y otros ángeles siguieron a Satanás en su rebelión contra Dios. Entonces es una rebelión. Se sublevó Satanás, rebelión. Ahora cuando uno entiende que Dios ha dicho, no mientas, no codicies, no codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo, no codiciarás, no mentirás. Entonces, amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios está ordenando. Y cada vez que yo no obedezco eso, me estoy rebelando contra Dios y sus mandamientos. Estoy cayendo en la misma condición que Satanás. Por eso que un solo pecado es una rebelión contra Dios. Es algo que tiene que ser condenado con la muerte, con la pena de muerte. Y como nosotros somos espíritu, cuerpo y alma, volvamos nosotros al huerto del Edén. Entonces cuando finalmente Eva, seducida por Satanás, engañada, come del fruto que Dios a Adán le mandó no comer, come Eva, el pecado no entra al mundo, todo sigue igual, porque Dios le dio el mandamiento a Adán. En Romanos 5:12 dice, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice allí, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer, no por Eva, por Adán, el hombre. Él tenía el mandamiento directo de parte del Señor. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, Satanás quería que Adán desobedeciera flagrantemente el mandamiento que Dios le había dado a Adán. Cuando Eva comió, todo quedó igual. No había ocurrido nada, ningún cambio. Pero cuando Eva le dio el fruto a Adán, y Adán comió del fruto, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, los dos adquirieron el pleno conocimiento del bien y el mal. En ese momento quedaron vulnerables, quedaron expuestos. Cualquier contrariedad a Dios se le iba a configurar un pecado que tiene que ser condenado con la muerte. Antes no, pero ahora sí. Entonces, dice Santiago 4:17, Santiago capítulo 4, versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es lo que era hacer lo bueno? A partir de ahí en adelante, para Adán, hacer lo bueno era buscar a Dios, ir a buscar a Dios, encontrarse con Dios, confesar, ¿ya? Señor, yo he comido del fruto que usted me mandó no comer. Le suplico que me perdone. Y Dios lo habría perdonado. Ya, eso era hacer lo bueno. Eso era hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí Adán, sabiendo perfectamente lo que era hacer lo bueno y lo malo, antes no lo sabía, porque estaba en inocencia, antes de comer del fruto. Al comer del fruto quedó expuesto. Quedó expuesto. Perdió la inimputabilidad. Ahora quedó imputable. Entonces faltaba ahora que a pleno conocimiento de lo bueno y lo malo cometiera un delito de pena de muerte. Eso es un pecado. Pecado por omisión de hacer lo bueno. Entonces Adán, sabiendo que lo bueno, porque ya sabía lo que era hacer lo bueno, que era dirigirse a Dios y pedirle perdón, no lo hizo. Sino que se acercó a un árbol, una higuera, cortó sus hojas, las coció y con Eva se cubrieron su desnudez. En ese momento se configuró un pecado en contra de Adán. Entonces, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplicó sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Lo primero que murió en Adán fue su espíritu, junto a Eva. Años después, el cuerpo. En Génesis capítulo 5, versículo 5, dice que Adán a los 930 años murió. O sea, Adán entró en un proceso de muerte que para Adán y para todo ser humano, me incluyo, inicia con la muerte del espíritu. De inmediato muere el espíritu, queda muerto espiritualmente, desconectado de Dios. El ser humano está en tinieblas, no ve espiritualmente, no oye espiritualmente, no puede comer espiritualmente, comer la Biblia, no la entiende. Entonces es un hombre ahora natural, un hombre animal, porque tiene alma y cuerpo,
igual que los animales. Los perritos, los gatitos son almas vivientes en un cuerpo de animal. El ser humano, el hombre, es un alma humana en un cuerpo animal, de carne y hueso, que tiene que defecar, orinar, comer, igual que los animales. Entonces Adán quedó convertido en un hombre natural. Ya perdió su condición espiritual. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, dice, porque el hombre natural, o el hombre animal, como dice el original, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya no puede oír porque está muerto. Oír espiritualmente no. Oír lo espiritual no puede, porque está muerto. Comer lo espiritual no. Las cosas que son del Espíritu de Dios son las cosas que están escritas en la Biblia. Ya no puede entender la Biblia, no puede alimentarse espiritualmente. El Señor dijo en el Evangelio de Mateo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Adán estaba muerto espiritualmente. No podía alimentarse de la palabra de Dios, no la podía digerir, no podía comer en términos espirituales, comer espiritualmente, oír espiritualmente, ver espiritualmente, estaba muerto espiritualmente. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir con el Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. ¿Quién es el espiritual? El espiritual es aquel que estuvo muerto espiritualmente, como todos nosotros, pero que Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo. Entonces el espiritual es aquel que puede entender la Biblia, comer la palabra del Señor, entenderla, digerirla bien, darle sentido correcto a cada pasaje, puede ver espiritualmente, puede oír espiritualmente, puede alimentarse espiritualmente, puede tener contacto con Dios. Pero el muerto espiritual no sabe por qué nació, no sabe a dónde va después que muere, le tiene miedo a la muerte porque no sabe a dónde va. Él se aferra, el muerto espiritual se aferra con uña y carne a esta vida terrenal porque es lo único que conoce. Es un alma humana viviendo en un cuerpo de carne y hueso, pero que está muerto espiritualmente. En Juan capítulo 3, versículos 1 al 8, Juan capítulo 3, versículos 1 al versículo 8, el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, otra vez espiritualmente hablando, porque estás muerto espiritualmente, Nicodemo. Entonces, lo que le ocurrió a Adán, cuando Adán dejó de ser inocente, quedó expuesto, porque ya ahora cualquier cosa que haría, lo haría a conciencia, funcionándole la conciencia, ¿verdad? Sabría perfectamente lo que era hacer lo bueno y lo malo. Eso que le ocurrió a Adán, le ocurre a todo ser humano cuando ya pierde la inocencia de un niño. En Mateo 19, 14, dijo el Señor, de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los niñitos están inimputables, que no saben lo que es bueno y lo malo, no lo saben. Y como el Señor es un juez justo, no le va a imputar a un niñito que no sabe lo que es hacer lo bueno y lo malo, no le va a imputar algo malo, que hizo algo malo, porque no sabe. Lo mismo que ocurrió en el huerto del Edén ocurre en todo ser humano que abandona el tierno estado de niñez, pierde la inocencia de un niño. Entonces, en 2 Corintios 5:4, el apóstol Pablo dice, quisiéramos más bien ser revestidos y no desnudados, es decir, que mi alma no pierda el cuerpo, sino que mi cuerpo sea transformado a un cuerpo espiritual, celestial. ¿Y por qué decía eso el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo era un hombre iluminado por el Espíritu Santo, un hombre entendido en la palabra del Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 54, 1 Corintios 15, 52, 54, el apóstol dice, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Y por qué? Porque es necesario que el cuerpo físico, la casa donde vive el alma, el cuerpo tiene que ser visto como la casa, como la habitación, como el templo, como el ropaje, la ropa. Porque nosotros somos el alma. Usted, mi querido amigo, igual que yo, somos almas vivientes. El alma somos nosotros. El alma es la que oye, la que mira, bueno, no espiritualmente, pero por lo menos en lo terrenal, lo que tiene que ver con lo terrenal. El alma habla, oye, mira, el alma decide, el alma ama, el alma odia, el alma recuerda. El alma somos nosotros, pero viviendo dentro de un cuerpo de carne y hueso. Ahora, lo que nos dice la palabra del Señor es que toda alma
que viva en un cuerpo de carne y hueso, le va a ser imposible no rebelarse contra Dios. Le va a ser imposible. Porque lo que nos enseña la Biblia es que nuestro cuerpo es muy diferente a un cuerpo de carne y hueso nuestro, es muy diferente, como el cielo de la tierra, a un cuerpo espiritual, a un cuerpo celestial. En 1 Corintios 15:44, el apóstol Pablo marca la diferencia entre un cuerpo que tenemos nosotros, de carne y hueso, versus un cuerpo espiritual. Dice en 1 Corintios 15:44, hay cuerpo animal de la tierra, nuestro cuerpo, de carne y hueso, y hay cuerpo espiritual. Una es la gloria del terrenal y otra es la gloria del celestial. Entonces, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, tiene características únicas. Por ejemplo, no tiene sexo hombre-mujer, no tiene órganos reproductores. En Mateo capítulo 22, cuando los saduceos discutían con el Señor Jesucristo, y los saduceos es una secta que no creía en la resurrección, el Señor Jesucristo le dice, erráis, saduceos, erráis respecto a la resurrección. Porque digamos, en la regeneración, cuando todo sea regenerado, ustedes serán como los ángeles de Dios, varones que no se casan ni se dan en casamiento. O sea, no tienen los cuerpos celestiales, que son parecidos a los cuerpos de los ángeles, no tienen órganos reproductivos, vagina en la mujer o pene. No hay cuerpo femenino o masculino. Pero el cuerpo físico nuestro, de carne y hueso, sí. Tiene pene, tiene vagina, pene el hombre, varón, vagina la mujer, la dama. Pero un cuerpo celestial, no. Un cuerpo celestial no tiene órganos genitales reproductivos. No se puede decir de un cuerpo celestial, tú eres hombre, tú eres mujer. No. ¿Me entienden? Entonces, esto genera una tremenda ventaja respecto al cuerpo de carne y hueso, porque todo ser humano que vive en una casa, en un ropaje, en un cuerpo, toda alma que vive en un cuerpo, va a tener pasiones, deseos, que van a tener que ser satisfechos, a la buena o a la mala, porque el cuerpo quiere seguir con vida. O sea, necesidad de afecto, porque como el ser humano tiene un cuerpo sexo masculino, sexo femenino, requieren tener compañía, completarse, digamos, ser una sola carne, ¿ya? Viviendo el ser humano, el alma humana viviendo en un cuerpo femenino o en un cuerpo masculino, necesitan las caricias, la emoción, digamos, el afecto del hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, pero estando en un cuerpo, el alma viviendo en un cuerpo espiritual, celestial, ya no requerirá de un afecto de sexo opuesto, ¿entienden? Tampoco la parte sexual, o tampoco la comida, o la bebida, o un cobijo, cobijarse de la inclemencia del tiempo, de si hay mucha calor, tener que usar una ropa que le permita tener más alivio del calor, o si hay mucho frío, usar ropa que le abrigue, porque se puede enfermar, resfriar y morir. Entonces, mientras el cuerpo necesite sustentarse, el ser humano, el alma viviendo en un cuerpo sexuado, hombre o mujer, va a requerir necesidades siempre, de afecto en lo emocional, pero si el alma está viviendo en un cuerpo espiritual, ya no requerirá el afecto del sexo opuesto, ya no eso, o la necesidad sexual, de tener sexo biológico, tampoco, o de comer, o de beber, o de tener una mejor vivienda respecto del otro. O sea, ya no va a haber necesidad de envidiar, de codiciar, de cometer adulterio, de fornicar, de mentir. No va a tener razón de ser mentir. Porque el ser humano, el alma humana, viviendo en un cuerpo distinto, un cuerpo animal, un cuerpo físico de carne y hueso, viviendo en un cuerpo espiritual, celestial, lo tendrá todo. No tendrá necesidad de nada. ¿Me entienden lo que quiero decir? Y como eso lo sabe Satanás, Eva buscaba tener independencia, no depender de Dios. Adán había recibido el mandamiento del Señor, no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás le dijo a Eva, a través de un engaño, era un engaño, seréis como Dios. Seréis como Dios. O sea, ya no tendré necesidades. Si yo como de su fruto, ya no tendré ninguna necesidad a satisfacer, a cubrir. Porque Dios no tiene ninguna necesidad. ¿Me entienden lo que quiero decir?
todo el tiempo que un ser humano viva en un cuerpo de carne y hueso, el cuerpo de carne y hueso, o el alma viviendo en un cuerpo de carne y hueso, tiene un montón de necesidades a cubrir, necesidades a ser satisfechas, porque si no se cubren esas necesidades, el alma va a entender que su cuerpo, si no come, si no bebe, si no se hidrata, si no come, si no se cubre de la inclemencia del tiempo, de un invierno crudo, se puede morir. Entonces, esas necesidades que todo ser humano las tenemos, el ser humano las va a intentar satisfacer o cubrir a las buenas, ahí no pecaría, o a las malas, ahí pecaría. Necesito yo tener eso. Entonces hay un prójimo mío, una persona que lo tiene. Entonces, como yo tengo esa necesidad, me surge un resentimiento, envidio, codicio, porque necesito cubrir la necesidad. Es por eso que el arrepentimiento para con Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, ministerio de salvación, en Marcos capítulo 1, versículo 15, nuestro Señor Jesucristo ahí inicia su ministerio de salvación y Él comenzó a demandar dos requisitos a cumplir. Empezó el Señor a pregonar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y a esta palabra, arrepentíos, es muy mal entendida por el ser humano en general. En el idioma griego antiguo, con el cual fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, la palabra es metanoite. Metanoite, ampiteste testo evangelio. Metanoite, ampiteste testo evangelio, que se traduce: arrepentíos y creed en el Evangelio. O al inglés, repent and believe in the gospel. Ya, esa palabra, escrita en el idioma griego antiguo, se escribe metanoite. Metanoite. Meta, el prefijo indica cambio. Meta. Noite, pensamientos. Cambiar los pensamientos o cambiar tu parecer. Cambiar lo que a ti te parece. Me parece que está bien, ahora me parece que está mal. Me parece que sí, ahora me parece que no. Cambiar de parecer. Metanoite se traduce a arrepentimiento. Por ejemplo, en Éxodo 32, o sigamos hablando del idioma griego antiguo, la palabra meta siempre indica cambio. Meta, un cambio. Cuando los atletas cruzan la meta, lo que cambia es la velocidad de desplazamiento. Cuando se quiere cambiar la forma de un gusano a mariposa, lo que ocurre es una metamorfosis. Meta, cambio. El cambio de mente es metanoia. Cambio de los pensamientos o del parecer es metanoite. En Éxodo 32, Éxodo capítulo 32, Dios se arrepintió, cambió su parecer. A Dios le pareció que era justo destruir al pueblo de Israel y de Moisés hacer un nuevo pueblo. Porque Dios le estaba entregando la ley de los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí y al mismo tiempo, abajo, los israelitas estaban adorando un becerro. Entonces a Dios le pareció justo destruir a los israelitas y de Moisés hacer una gran nación. Pero Moisés intervino y le hizo recordar al Señor que a los patriarcas del pueblo de Israel, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, le había dado promesa de una tierra. Le había prometido una tierra a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces intervino Moisés y le recordó al Señor y le dijo: arrepiéntete, Señor, del mal que has determinado hacer sobre este pueblo, Israel. Porque ¿qué dirán los egipcios de ti? Que tú no pudiste cumplir la promesa que le hiciste a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el Señor entendió que no era justo destruir al pueblo, por más que estuviera adorando un becerro, porque ¿cómo iba a cumplirle la promesa que le hizo a sus patriarcas? Entonces Dios se arrepintió del mal que había determinado hacer sobre su pueblo. Cambió de parecer. Porque Dios no se arrepiente de los pecados, porque Dios jamás peca, pues hombre, Dios no peca. El que peca es el ser humano. Dios es santo, santo, santo. Aquí no se está hablando del arrepentimiento de los pecados, se está hablando de un cambio de parecer. A Dios le pareció justo destruir a Israel, pero ahora le pareció que no era justo destruirlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que heredar una tierra que se le había prometido a los patriarcas de ellos, Abraham, Isaac y Jacob. En Números 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sí, pero en términos de prometer bendición para el ser humano. Porque aquí se está hablando de bendecir. Dios promete bendecir al hombre. En esos términos no se arrepiente.
Pero hablando de que Dios tenga que castigar al hombre por su maldad, basta que Dios vea que el hombre se aparta de su mal camino y Dios se arrepiente del mal, de castigar. Pasó lo mismo, este tema del arrepentimiento de Dios, pasó lo mismo con el pueblo de Nínive, los ninivitas. Dios mandó a Jonás, porque a Dios le pareció correcto, le pareció justo, destruir, castigar a los ninivitas, porque los ninivitas eran un pueblo muy malvado, muy pagano. ¿Ya? Entonces, para ese efecto, Dios mandó a Jonás a ir a Nínive y a pregonar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Para que entendamos lo que es el arrepentimiento que Dios demanda. El arrepentimiento para con Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Advertencia: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, arrepentimiento es un cambio de parecer. Metanoité, cambio de parecer. Me parecía que sí, ahora me parece que no. Entonces a Dios le pareció justo destruir a los ninivitas. Entonces Jonás no quiso obedecer a Dios y Jonás bajó al puerto de Jope, pagó un pasaje para viajar en un barco y huir a Tarsis, ¿verdad? Bueno, Dios levantó una gran tormenta cuando el barco iba navegando. Al final los tripulantes se dieron cuenta que, por lo que le dijo Jonás, que tenían que echar a Jonás al mar para que se calmara la tormenta. Los pobres tripulantes, muy temerosos, hicieron caso, lanzaron a Jonás al mar, se lo tragó un pez, un gran pez, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez Jonás, hasta que Jonás se arrepintió en el vientre del pez, y el pez lo regurgitó a orillas de Nínive. Entonces Jonás empezó por fin a hacer caso de lo que le dijo Dios, y empezó Jonás a decir: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ante la mirada incrédula, ante la mirada atónita de todos, los ninivitas se arrepintieron en polvo y ceniza. Nadie lo iba a sospechar esto. Yo creo que nadie lo sospecharía, ¿verdad? Entonces, cuando vio Dios que los ninivitas se arrepintieron, entonces Dios se arrepintió del mal que había determinado hacer sobre los ninivitas. O sea, se arrepintió, cambió su parecer. Metanoité, cambia tu parecer. El cambio de parecer de Dios. A Dios le parecía justo destruir al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 32. A Dios le pareció justo destruir a los ninivitas. Pero cambió su parecer Dios. No destruyó al pueblo de Israel, no destruyó a los ninivitas. Le parecía justo destruirlos, ahora le pareció que no era justo destruirlos. Cambió su parecer. Aquí no se está hablando del arrepentimiento de los pecados. Jamás Dios, en cuanto a la salvación del alma, jamás el Señor le está pidiendo al hombre que se arrepienta de sus pecados. Nunca. Miren, en 2 de Corintios 5, 19, 2 de Corintios 5, 19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabes por qué? En cuanto a la salvación de un alma, de la salvación de las almas, Dios no está tomando en cuenta a las almas humanas, a nosotros, nuestros pecados, porque nuestros pecados le fueron imputados a Cristo en la cruz, quien llevó él mismo nuestros pecados, Cristo, en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. Para él pagar por nuestros pecados, pagarlos con la muerte de Cristo. Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles, y que se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dicen que Cristo murió por los pecados de nosotros, los tuyos, los míos. Y esto conforme a lo que estaba escrito por los profetas, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿de qué manera nos iba a tomar en cuenta Dios a nosotros nuestros pecados, si nuestros pecados los asumió Cristo en la cruz? A Él se los dejó imputar voluntariamente, de adrede, sabiendo que el pecado se condena con la muerte. Cristo voluntariamente se los dejó imputar a Él, que se los imputaran a Cristo, como si Cristo hubiese cometido los pecados nuestros que nosotros cometeremos siempre, siempre que nuestras almas vivan en un cuerpo de carne y hueso. Porque Él se hizo cargo de nuestros pecados, para Él pagarlos en vez de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, más el regalo, el don gratuito, por gracia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, Cristo murió
por los pecados de nosotros. En vez de que a mí me pusieran una venda, porque yo he cometido delito de pena de muerte, estoy sentenciado a la pena de muerte yo, porque tal vez he matado a gente, violado, me tienen que fusilar. En vez de que me fusilen a mí, me sacan la venda y esa venda se la ponen a Cristo. Y Cristo en vez de mí se coloca en el pelotón de fusilamiento. Entonces se tienen que ejecutar las sentencias, pena de muerte por los delitos. Entonces los fusileros, recibiendo la orden del sargento o del teniente o del capitán, el capitán dice, preparen, apunten, fuego. Y es ejecutado Cristo en vez de mí. Y a mí me dejan libre de la condena. El que fue condenado a muerte y murió en vez de mí fue Cristo. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Esto es lo que hay que creer de todo corazón, que no podemos ser condenados nuevamente a la muerte del alma, porque el que fue condenado a la muerte de su propia alma fue Cristo, en vez de mí, en vez de ti, por los pecados tuyos, por los pecados míos, que son delitos de pena de muerte, que son rebeliones contra los mandamientos del Señor. Entonces, cuando el Señor empieza su ministerio de salvación aquí en la tierra, comienza a pregonar en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, cambiados de parecer, arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar de parecer. ¿Respecto de qué? ¿De qué tengo yo que cambiar mi parecer? De la condición moral en la que te encuentras. Porque toda vez que el ser humano se encuentre viviendo su alma en un cuerpo de carne y hueso, se va a rebelar contra Dios hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. El ser humano tiene que modificar su manera de autopercibirse. Siempre va a ser un infractor a los mandamientos del Señor, siempre se va a rebelar. Es por eso que en 1 Corintios 15:53 el apóstol Pablo dice, porque es necesario, es extremadamente necesario para ir con Dios al cielo, es necesario que esto corruptible, el cuerpo físico, sea vestido de incorrupción. ¿Y por qué? Porque siempre nos vamos a rebelar contra Dios, siempre vamos a caer en mentira, siempre vamos a caer en imaginaciones, digamos, en fantasías sexuales, codicia del sexo opuesto, vamos a tener deseos sexuales, vamos a caer en masturbación mental o física, masturbación, vamos a mentir, vamos a caer en codicia, porque estamos en un cuerpo con necesidades a cubrir, con necesidades a satisfacer, y esas necesidades se van a satisfacer o por las buenas o por las malas, y cuando se satisfagan por las malas, se va a cometer rebelión contra Dios, se va a pecar, se va a rebelar el ser humano contra Dios. Dios dice, no codicies, y de alguna manera vamos a codiciar. Vamos a codiciar la belleza de otra persona, la inteligencia de otra persona, el vehículo, el carro de otra persona, la casa de otra persona, la juventud que tiene esa persona, los amigos que tiene esa persona, la popularidad que tiene esa persona, lo bien que lo está pasando. ¡Uy, que lo está pasando linda esa persona! Yo quisiera estar como ella, como él, pasándola bonito, con muchos amigos, y yo estoy solo y soy feo. Entonces, porque tengo un cuerpo que va perdiendo la juventud, que se va envejeciendo. Miren, cuando el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 4, dice, quisiéramos no ser desnudados, mi alma que no sea desnudada del cuerpo, o sea, morir físicamente y mi alma desnudada al cielo. No, ya Pablo era salvo ya del infierno. Que el alma no quede sin cuerpo. Muerte primera, muerte física, muerte separación, thanatos, separada el alma del cuerpo, el alma desnuda. Es como que yo me saco esta remera, esta polera, y quedo desnudo. Entonces, el cuerpo físico viene a ser como esta remera, esta polera, ¿ya? El alma es lo más importante. En Mateo capítulo 16, versículo 26, hablando de nuestro yo, nuestra alma, el Señor Jesús dice, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? El alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Miren, cuando ocurre una metamorfosis, cuando un gusano se está arrastrando, un gusanito, una oruga, y ocurre una metamorfosis, o sea, la caparazón del gusano queda en la tierra, pero de la caparazón sale una mariposa. Ahí ocurrió una metamorfosis. El cuerpo tiene que morir y el alma partir a la eternidad. Lo importante es el alma es la que tiene la eternidad, el alma, yo soy un ser eterno. El solo hecho de que yo
haya estado pensado yo, que Dios, que es eterno, me haya pensado, ese solo hecho da crédito a que yo siempre he existido, siempre, soy eterno. Porque Dios es eterno, Dios no tiene ni principio ni fin. Y el solo hecho de que yo haya estado en la mente de un Dios eterno, eso da fe de que yo he sido eterno, soy eterno. Que yo siempre he existido, al menos en la mente de un Dios que siempre ha existido. Ahora, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, ahí se está hablando del alma, nuestro ser, nuestro yo. Dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma humana, en el corazón de los hombres. Hay veces que Dios le llama corazón o le llama alma, a nuestra alma. Por ejemplo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2.5. Ahí le llama corazón, pero está haciendo referencia a nuestra alma. En Jeremías 17, versículos 9, 10 y 11. O Jeremías 17, versículos 8, 9 y 10. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. No se está hablando del músculo cardíaco, sino que del alma. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. Hay una referencia al alma, ¿eh? Pero Dios le llama corazón. Entonces Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, en el alma. El alma es la que tiene eternidad, el cuerpo físico no. El cuerpo físico solamente es un vestido mientras el alma vive en la tierra. ¿Entienden? Porque el alma viene de la eternidad, nos sopla Dios. El soplo de un Dios que está en la eternidad, nos sopla, venimos de la eternidad. Entonces el alma entra en un cuerpo gestado en el vientre, materno. El cuerpo muere, queda en la tierra el polvo, porque del polvo fue tomado el cuerpo, al polvo volverá el cuerpo, pero el alma vuelve a la eternidad. Y cuando tú partas de este mundo, tu alma viaja a la eternidad, ¿dónde irá a parar tu alma? O sea, entendiendo que el pecado se condena penalmente con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Entonces, el cambiar de parecer, el arrepentimiento, abarca el cambiar de parecer respecto a la condición moral en la que el ser humano se encuentra. Dios demanda que el hombre reconozca en dónde el alma está viviendo. Reconócete, ¿dónde estás viviendo tú? En un cuerpo que tiene necesidades, que jamás el cuerpo va a dejar de requerir que se satisfagan estas necesidades de afecto, de cariño, y se va a resentir el ser humano porque va a mirar que otro cuerpo es más joven, o que un hombre está casado con una buena mujer, o que la mujer está casada con un buen hombre, que tienen familia y él no, va a haber resentimiento, envidia, codicia. Pero cuando Dios le dé un cuerpo espiritual al alma, el alma será autónoma, no requerirá nada. Miren, en ese momento ya nunca más el alma caerá en rebelión contra Dios, porque lo tendrá todo viviendo en un cuerpo espiritual, celestial. Esto es lo que el hombre debe entender. El hombre tiene que reconocerse a sí mismo. ¿Qué vestido viste tu alma? ¿Cuál es el vestido que viste a tu alma? Un vestido de carne y hueso tomado del polvo de la tierra. Y el apóstol Pablo, lleno del conocimiento del Señor, lleno de las revelaciones del Señor, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De muerte. Porque este cuerpo tiene una ley inmoral que se rebela contra los mandamientos del Señor y me hace constantemente morir. Me produce la condena a muerte, cuerpo de muerte. No quisiera yo ser desnudado del cuerpo, 2 Corintios 5:4, sino revestido, o sea que en un abrir y cerrar de ojo, este cuerpo se ha transformado en un cuerpo celestial, a un cuerpo espiritual. Y ahí ya nunca más yo me rebelaré contra Dios. Entonces el plan de salvación, o el plan de elección, si tú quieres llamarlo así, que Dios tiene que elegir a uno para llevárselo al cielo y a otros no, lo que Dios le tome en cuenta al ser humano para poderlo elegir, para que la persona sea santa, apartada por Dios, que tenga sanctitas. Sanctita significa cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado y apartado para Él. Es la palabra sanctita la que está definida en Hebreos 12:14. La santidad. La santidad. Sanctitas. S-A-N-C, sancte. T-I-T-A-S, sanctitas. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sanctitas, cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del mundo, del camino ancho, y apartado para Él, al camino angosto que da rumbo a la vida, entrando por la puerta estrecha.
El ser humano tiene que ser objeto de que Dios lo tome y lo aparte para él, que tenga la característica de santo. Santo significa apartado por Dios. La santidad es la característica propia de alguien que por Dios ha sido tomado y apartado para él. Entonces, en Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor, dándole el sentido correcto, espiritual, o sea, lo bíblicamente correcto, del significado de la palabra la santidad, de Hebreos 12:14, ¿cómo se debe entender bíblicamente? A la luz de la Biblia. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 significa, sin que a ustedes, Dios los haya tomado y apartado para Él, los haya tomado desde el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, donde todos nosotros nacemos, sin que Dios a ustedes los haya tomado desde el camino ancho y los haya apartado al camino angosto, para Dios, los haya apartado para Él, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Sin la cualidad, porque eso es la santidad, cualidad de santo. Sanctitas, cualidad de santo. Sanctitas, cualidad de santo. Santo es alguien apartado por Dios. Sin la cualidad de alguien que por Dios ha sido tomado de entre la gente del camino ancho y apartado para Dios, la gente del camino angosto que va caminando rumbo a la vida, ninguno de ustedes le verá. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo único que Dios le toma en cuenta al ser humano para poderlo tomar y apartar para Él? Que se arrepienta y que crea con todo su corazón, con fe, en la obra de salvación de Cristo. Que crea con fe en el Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. En el libro del profeta Ezequiel lo había dicho Dios, el alma que pecare esa morirá. Pero en 1 de Pedro 2:24 dice de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por ese motivo tenemos en 1 de Corintios 15, versículos 3 y 4, escrito por el apóstol Pablo, lo siguiente, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y esto significa que Cristo nos dio vida eterna, inmortalidad. Los pecados nuestros que cometeremos todo en nuestro paso por este mundo le fueron imputados penalmente a Cristo en su cuerpo en la cruz y Él se hizo cargo de nuestros pecados, los pagó Él. Porque Cristo es el inmortal, el invisible. Él podía espiritualmente, en términos espirituales, su alma podía morir, entrar en muerte y volver a vivir. Nuestras almas no. Y como Cristo sí puede, nos sustituye la condena a la muerte del alma, muerte eterna. Cristo entró en la eternidad, conforme al Salmo 22, versículos 1 y 2, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, de día y de noche, de día y de noche. Entró en la eternidad, cuando su cuerpo quedó inerte en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, se oscureció todo el mundo, hubo tinieblas sobre toda la tierra, Mateo 27, versículos 45 a 46, cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo al alma de Cristo. Cristo queda desamparado por el Padre y lo exclama. Cerca de la hora novena, exclama el Señor, Elí, Elí, lama sabactani. Ahí entró en muerte, separación del Padre. Cristo quedó solitario y su cuerpo, su corazón colapsa. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Estaba agonizando el Señor, ¿cierto? El alma de Cristo, invisible a todo ojo humano, entró en la eternidad, al lago de fuego, a pagar por nuestros pecados, alma por alma. El alma de Cristo en vez de tu alma, en el lago de fuego. Allí Cristo estaba pagando, en vez de ti, por los pecados tuyos, con la muerte del alma, penal, la condena penal. El alma que pecare, esa morirá, el alma de Cristo. Y desde allí el alma de Cristo, que es el inmortal, volvió a tomar su vida física, entrando su alma en su cuerpo. Y tenemos Juan 19:28. Volvió a tomar su vida en obediencia al mandato del Padre. En Juan 10, versículos 17 al 18, dijo Cristo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida y volverla a tomar. Desde la eternidad Cristo puso su vida en un cuerpecito que estaba en el vientre de María. Hebreos 10, versículo 5, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo.
El cuerpecito de Cristo fue preparado en el vientrecito de la Virgen María en Belén de Judá. Su cuerpo, a los 33 años, paro cardiorrespiratorio, y su alma entró a la eternidad, pagando en vez de mi alma. El alma de Ulises, por haber pecado, está sentenciada a la muerte. Mas Cristo, en vez de mí, sustituyéndome a mí, se dejó cargar en la cruz, en su cuerpo, con todos los pecados que mi alma los va a cometer, mi alma los va a cometer hasta que mi cuerpo se muera, para dejarme Cristo exento de toda condena, liberado de la pena de muerte contra mi alma. El alma de Cristo en vez de mí, muere el alma de Cristo, separada, separación, eso es muerte, eterna. Pero Cristo tiene el poder de volver a tomar su vida, y volvió a tomar su vida física entrando su alma desde el lago de fuego a su cuerpo agónico en la cruz del Calvario. Muerto, muerte clínica. ¿Cuántas veces yo he explicado acerca de la muerte clínica? Han habido personas ciegas de nacimiento, operadas en un quirófano. Lo sedan con un somnífero intranasal y empiezan a registrar los signos vitales. No está respirando, pulmonar, respiración pulmonar, y está latiendo el corazón. En medio de la cirugía se produce un paro cardiorrespiratorio. Hay muerte clínica, no hay signos vitales. Estos pacientes que han experimentado la muerte clínica, cuando lo reaniman con la reanimación cardiopulmonar, le aplican descarga de corriente continua, electroimanes, ellos narran que ellos salieron del cuerpo y lo vieron todo. Le vieron la cara a los médicos, le vieron la cara a la enfermera, el traje de los médicos, la bata, los guantes, los instrumentos, el bisturí, las tijeras, los garfios, las vendas. Pero ¿cómo si eran ciegos? Cuando tiene éxito la reanimación cardiopulmonar, el alma vuelve al cuerpo en la operación. Entonces, los que están aplicando la reanimación cardiopulmonar se retiran y los médicos cirujanos retoman la cirugía, que había quedado suspendida por esta muerte tipo clínica. Entonces, cuando ya el paciente se termina la operación, el paciente es retirado a una sala de recuperación, al otro día los médicos van a ver a los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. Y hay relatos registrados, que son reales, donde el paciente le dice al médico: usted, su pelo es de color rubio, su pelo es rubio, usted tiene ojos azules, la bata con que me estaba operando era de color celeste. Entonces los médicos han quedado sorprendidos. O sea, ¿recuperó la vista? No. Yo salí del cuerpo y mi alma lo vio a ustedes. Qué impresionante, esto es algo impresionante. O sea, personas ciegas que cuando experimentaron la muerte clínica en un paro cardiorrespiratorio en la cirugía, salieron y ahí vieron. Es el alma la que ve. Lo que pasa es que cuando el cuerpo tiene defecto biológico en la vista, o es sordo, no puede porque el cuerpo tiene el defecto, pero el alma está con capacidad de oír y de ver. Pero en un cuerpo que tiene defectos biológicos está impedida. Pero cuando el alma salió, lo vio todo por primera vez. Entonces cuando el alma volvió al cuerpo, siguió ciego la persona. Bueno, eso que ocurre algunas veces en los pabellones quirúrgicos, ocurrió en la cruz. Entonces por eso que la salvación es por la fe. Fe es convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. En la cruz lo que se vería sería el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados, su preciosa y bendita sangre derramada en el madero de la cruz. Pero lo que no se vería de Cristo sería su alma. En Mateo 26:38, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, angustiado, sabiendo que iba a enfrentar la cruz, decía el Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11, hablando del alma de Cristo, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mi nombre es Ulises Astudillo, yo soy fruto de la aflicción del alma de Cristo en la cruz del Calvario. Su alma por alma, vida por vida. Así tenía que ser la sustitución. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Y la vida está en el alma, no en el cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma, tu corazón, porque de ella, del alma, mana la vida. No del cuerpo. El cuerpo es el vestido del alma. El cuerpo es el vestido, es la casa, es el templo. ¿Entiendes? Entonces cuando Dios pone el Espíritu Santo en una persona, el cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Entonces, siempre el cuerpo es simplemente una casa. Es el ropaje, la ropa, el vestido,
templo, es el cuerpo. El cuerpo es creado en el vientre materno, tiene sus días contados y el cuerpo envejece y muere. Y queda en la tierra el cuerpo, se pudre, porque es tomado del polvo de la tierra. El alma trasciende la eternidad. Entonces, el arrepentimiento para salvación, cuya palabra es metanoité en griego, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Lucas 13, versículo 1 al 5. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo en la cruz del Calvario, nuestro Señor, por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, por no haber querido cambiar tu parecer respecto de cómo te encuentras ante Dios en el aspecto moral, vas a pecar hasta que te mueras. Viviendo en un cuerpo de carne y hueso, jamás podrás evitar pecar. Jamás vas a alcanzar la sublimación moral. Nunca alcanzarás un punto de no retorno. Que hasta ese punto tú cometías pecado y a partir de ese punto ya no pecas más. Eso jamás te va a suceder. Vamos a ser pecadores hasta que nos muramos. Pero Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Entonces, y así nos salvó, porque los pagó Él. Entonces, el arrepentimiento abarca la demanda que hace Dios a que el hombre se rinda a su realidad de que siempre va a ser un pecador. Jamás podrá evitar pecar. Lo que podrá suceder es una santificación. Eso sí, ir dejando el pecado lo más que se pueda. Eso es santificación, ir dejando el pecado. Es un proceso de ir dejando el pecado, ir santificándose. Pero eso jamás significará un punto de no retorno. O sea, que alcance la sublimación moral. Que a partir de ese punto en adelante ya nunca más cometa pecado. Eso jamás va a ocurrir. Ahora, por haber pecado una sola vez, la situación cambió. Antes de haber pecado, cuando era niñito inocente, cuando Dios no le tomaba en cuenta sus pecados al niñito, era un antes. Pero cuando ya el ser humano perdió la inocencia de un niño, quedó expuesto. Entonces el primer pecado cometido, ya a pleno conocimiento de lo que es bueno y malo, la sentencia contra el pecado que es la muerte, se aplicó sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. El espíritu muere. El hombre queda convertido en un ser natural o animal. En oscuridad. Le tiene miedo a la muerte porque no sabe dónde va después de morir. No conoce quién sea Dios. Desconectado de lo espiritual. Es un hombre terrenal. Le gustan las cosas de aquí y ahora. No puede oír lo espiritual. Le da miedo. Evade. Cuando Adán entró en muerte espiritual, empezó a evadir la voz de Dios que le llamaba. Adán, ¿dónde estás tú? Y evadía a Adán porque Adán estaba muerto espiritualmente. Todas las personas a las cuales yo les predico de Cristo evaden. No, como que le echo a perder el día. En este lindo día, acá, en este lindo día, acá en la playa, en la costa, estoy en Quintero, ¿verdad? Es un lindo día en Quintero. Yo me acerco a la gente y les predico del Señor Jesucristo. Pero la gente dice, ¡ay, tan bien que la estábamos pasando! Me echaste a perder el día. Es lo que refleja la gente, porque la gente está evadiendo, estando muerto espiritualmente el ser humano, evade la verdad del Señor. O acude a la religión. Se mete dentro de una congregación pentecostal, se mete dentro de una congregación católica, se mete dentro de una congregación adventista, o calvinista, o anglicana, o luterana, las congregaciones religiosas. Religión siempre es el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales. Yo tengo que pagar. Es un tipo de ser, es como ser pagano. Los paganos eran aquellos pueblos que adoraban a dioses falsos, ofreciendo sacrificios a sus ídolos. Milcom, Astoret, a los Baales, eran pueblos paganos. La religión intenta pagarle a Dios por su salvación. Yo permanezco con el pan para la vid. Yo dejo de ser tibio. Yo vivo una vida en santidad. Yo permanezco con el pan para la vid. Es una forma de pagar. Pero Dios no le está pidiendo que el hombre pague. El que pagó por nuestros pecados fue Cristo. Dios le está pidiendo que el hombre crea que Cristo pagó por sus pecados. Cristo pagó por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, más Cristo murió por nuestros pecados. Los pagó. Yo, cuando predico el Evangelio, la gente no me quiere oír. Y alguna gente que está metida en los cultos evangélicos son los que más se oponen a la verdad. Le colocan un pero. Sí, no, si Cristo nos salvó, pero... Hay un pero, es el pero que los condena, el pero que objeta.
Sí, pero tú tienes que vivir una vida santa para el Señor. Sí, pero tú tienes que dejar el pecado. Sí, pero tú tienes que cambiar tu estilo de vida. Sí, pero. Si nadie está hablando de cambiar el estilo de vida, no estoy hablando de eso yo. Estoy hablando de la linda salvación consumada por Cristo en la cruz, que para una persona creyente le va a significar un gozo, pero tremendo, un gozo. ¡Ay, qué hermoso! Cristo me salvó en la cruz. El mensaje de salvación, el Evangelio, a las personas religiosas les parece no un mensaje de buena noticia de salvación. Ellos lo toman como desafíos a tener que cumplir, requisitos. Sí, Cristo murió por nuestros pecados, sí, nos salvó en la cruz, sí, pero yo tengo que vivir una vida en santidad, pero tengo que dejar el pecado. Sí, pero no para ser salvo. Cristo ya nos salvó en la cruz. No, es que tú tienes que hacer y dejar de hacer, aparte de creer en Cristo. Porque para ellos lo que hizo Cristo no bastó para salvarnos. No bastó. Lo que según los religiosos va a bastar es que tú dejes de ser tibio, aludiendo a Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tienes que vivir una vida en santidad, aludiendo a Hebreo 12:14, entendiéndolo mal, Hebreo 12:14. Tienes que permanecer con el pan para la vida, o sea, refiriéndose a Juan 15, del 1 al 7. En Juan 15, versículo 1 al 7, cuando el Señor habla de la enseñanza del pámpano, en la vid y los pámpanos, lo que está enseñando el Señor ahí es la necesidad de que el Señor permanezca dentro de nosotros a través del bautismo espiritual, ¿ya? Porque dice el Señor, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. Juan 15, 1 al 7. Cuando Cristo, que es la vid, entra en mí, yo cual pámpano permanezco permanentemente en la vid que es Cristo, porque la vid que es Cristo está en mí. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo, hablando acerca de sí mismo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación nunca, jamás, es el arrepentimiento de los pecados. No, eso lo inventaron los religiosos, porque es una especie de obra. Yo me arrepiento de mis pecados. Ellos no, pero yo sí. Yo no. El arrepentimiento que Dios demanda es que tú internamente cambies tu parecer respecto de cómo te encuentras moralmente ante Dios, espiritualmente y judicialmente. Que cambies tu parecer. A ti te parece que tú, al morir, Dios sabrá lo que hace contigo, ¿verdad? Si yo me muero, Dios sabrá lo que hace conmigo. Si me porto bien, me voy al cielo. Amigo, cambia tu parecer, porque tu alma ya quedó sentenciada a la muerte y necesitas hacer efectiva la salvación de tu alma. Cambia tu parecer, estás muerto espiritualmente, no percibes las cosas que son del Espíritu de Dios. Si eres religioso, tienes que ir a acudir a las mega iglesias, acudir a los youtubers, vas a acudir a los pastores evangélicos, porque tú no puedes entender la Biblia, porque estás muerto espiritualmente, no has nacido de nuevo. Vas a pecar hasta que te mueras, jamás vas a lograr la sublimación moral, jamás. Eso te lo dice la religión. La religión lo que hace es tomar ciertos versículos de la Escritura, los saca de su contexto. Por ejemplo, 2 Corintios 5, 17. Muchos religiosos usan este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo. ¿Qué significa eso para un religioso? Yo ya no peco más. Antes pecaba, antes mentía, no miento más. Antes robaba, no robo más. Dios me dio capacidad para lograr la sublimación moral. Ser igual a Dios en lo moral. No, querido amigo, tú no puedes ser igual a Dios en lo moral. Jamás lo vas a hacer mientras vivas en un cuerpo de carne y hueso. La suma de tu palabra es verdad, no una parte de tu palabra, no un texto fuera de contexto. Salmo 119, versículo 160, porque la suma de tu palabra es la verdad. Entonces hay que sumar a 2 Corintios 5, 17, 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no quitándole al alma ya salvada con vida eterna el todavía estar viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y toda alma que esté viviendo en un cuerpo de carne y hueso se va a rebelar moralmente contra Dios, contra sus mandamientos, va a caer en pecados. Y para las almas ya salvadas está la preciosa y bendita sangre de Cristo. Siempre que se habla a almas ya salvadas con vida eterna, lo está haciendo Juan en su primera carta y lo está haciendo Pablo en la carta a los Efesios, el apóstol Juan, a los ya salvados con vida eterna, como lo era ya Juan. Juan 1:7, primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, a nosotros los salvados, Juan entre ellos, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Hace lo mismo el apóstol Pablo a las almas ya salvadas con vida eterna. Efesios 1:7.
en quien tenemos los salvados con vida eterna, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados que cometemos siempre que vivimos en un cuerpo de carne y hueso. Arrepentidos, reconoceos que vais a pecar contra mí hasta que os muráis físicamente. Arrepentidos, reconoceos que por haber pecado vuestras almas quedaron ya sentenciadas a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, no hay nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. Ya no te sirven tus méritos, ya no hay religión que te salve, ya no sacas nada con cubrir tu condición con hojas de higuera, con meterte a ser pentecostal, adventista, bautista, ya no te sirve eso ya. Porque no hay mérito que tú le puedas dar a Dios a cambio de que tu alma deje de estar sentenciada a la muerte. Arrepiéntete, haz un cambio interno de tu parecer. Reconócete de dónde estás viviendo, en un cuerpo de carne y hueso. Reconoce tu cuerpo de carne y hueso, donde están las pasiones de la carne. Dice la Escritura que la carne nuestra está siendo simbolizada en Amalek en el Antiguo Testamento. Amalek era el único enemigo que atacaba por la retaguardia al pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel iba en su éxodo por el desierto, hasta antes de cruzar el Jordán, antes de ir a la tierra prometida. Una vez que estaba cerca del Jordán, los enemigos fueron Moab, Amón, y en la tierra prometida, los filisteos, los amorreos, los cananeos. Pero durante su éxodo por el desierto, el único enemigo que existía en contra de Israel era Amalek. Entonces, Amalek es un tipo de la carne en aquel que es pueblo del Señor ahora. La carne. Es un enemigo traicionero. Dios dijo respecto de Amalek: tendré guerra con Amalek todo el tiempo de vuestra peregrinación. De generación en generación, guerra. Entonces, Amalek significa nuestra carne en las almas ya salvadas. Entonces, cuando Israel iba por el desierto, tenía que levantar una tienda de campaña, el tabernáculo. Entonces, ahí se hacían continuamente los sacrificios. Iban por el desierto, en su éxodo a la tierra prometida, cruzando el Jordán a la tierra prometida. Pero Amalek siempre los estorbaba, los atacaba. Amalek atacaba a los más débiles del campamento, a los niñitos, a los pequeñitos, a las mujeres embarazadas, a los enfermos, a los viejitos que caminaban lento. Mujeres embarazadas caminaban mucho más lento. Al frente iban los hombres de guerra, los más jóvenes, los más robustos, pero en la parte trasera del campamento iba lo más débil del campamento, la gente más de edad, más viejita, los niñitos pequeños, las mujeres embarazadas, los enfermos, gente con problemas en el cuerpo, desvalido. Entonces, Amalek era un enemigo traicionero. Ahora, Amalek está simbolizando la carne en aquel que ya tiene vida eterna. El alma viviendo en un cuerpo de carne y hueso. La carne, Amalek figura la carne, es figura de la carne. Ahora, en la carne brota la lepra. Dios mandó que el leproso tenía que, cubierto su boca, esbozado, tenía que clamar: inmundo, inmundo, inmundo soy, tengo lepra, inmundo. O sea, la lepra es un tipo del pecado. El apóstol Pablo, siendo un hombre con vida eterna ya, no cualquier persona salvada, sino que el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, él dice en Romanos 7, versículo 14 al 25, el pecado mora en mí, el pecado, lepra, mora en mí, en mi cuerpo no mora el bien, el mal mora en mí. Romanos 7, versículos 14 al 25. Y Dios puso al apóstol Pablo como modelo para la iglesia, para los salvados. En 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo, que es el modelo para la iglesia, hay que imitar a Pablo. Pablo decía, ya en su condición de ser salvo, decía Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, el principal. No que yo era pecador y yo ya no pequé más, que yo alcancé la sublimación moral, ya no peco más. No, sigo siendo. El apóstol Pablo está ocupando el verbo ser en presente continuo, no en pasado ni en futuro, siempre. Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Siempre soy, siempre existo. Y nosotros siempre seremos pecadores, siempre. Usted y yo, siempre pecadores. Pecadores, siempre. Yo soy un pecador, pecaré hasta que me muera, siempre. Valiente para decir lo que uno es. Y creyente para entender que ya no hay condenación para mí, por mucho que sea pecador. Los dos primeros que encabezan la lista de los que no entrarán a la ciudad celestial son los cobardes y los incrédulos. Cobardes para decir públicamente lo que son. Nunca dicen que son pecadores, son cobardes. Y son incrédulos porque si dicen que son pecadores, se ven condenados, porque no han creído que ya Cristo les salvó. Cobardes e incrédulos. Abominables.
Ningún cobarde, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, no entrarán a la ciudad celestial. Y aquí vemos al modelo para la iglesia, el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:14, el apóstol Pablo, el modelo para la iglesia. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Valiente para decir lo que él seguía siendo, un pecador, un carnal vendido al pecado. ¿Le ha oído usted un pastor evangélico decir eso a sus feligreses? Yo nunca, porque son gente que no se ha arrepentido. Ellos dicen que se han arrepentido de sus pecados, pero no se han arrepentido para con Dios, que es muy diferente. Arrepentirse de los pecados versus arrepentirse para con Dios. Reconocer que seremos siempre pecadores todo el tiempo que vivamos en un cuerpo de carne y hueso. El Amalek nos va a traicionar, nos va a hacer caer en pecado. Entonces tenemos nosotros que tenemos la lepra, que es figura del pecado, y la carne, figura de nuestro cuerpo de carne y hueso, donde brota el pecado. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1, versículos 15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, el primero. Y por esto fui recibido misericordia, para que Dios mostrase en mí el primero de los pecadores, el principal, toda su clemencia para modelo de los que han de creer en él para vida eterna. Los traductores, Cipriano de Valera, Casero de Reina, los que han traducido la Biblia al español, o King James al inglés, o Renoir al francés, o Lutero al alemán, y así los traductores a los idiomas gentiles, han escrito como ejemplo, para que Dios mostrase en mí el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que van a creer en Cristo para vida eterna, como modelo para los que han de creer en él para vida eterna. O sea, el apóstol Pablo es el modelo. En 1 Corintios 11:1, el apóstol Pablo a la iglesia le dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Imítenme a mí. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 y 16, escribe: porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo, Pablo, os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis, imítenme. Yo soy vuestro padre espiritual. Aunque ustedes tengan un padre biológico de carne y hueso, no tienen un padre espiritual, aparte de mí. Aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina que enseñan la Biblia, maestros doctrinales, aunque tengáis 10.000 pedagogos, ayos, un ayo es un guía, ¿entienden? Por ejemplo, en Gálatas 3:24 dice: de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Un ayo, un guía. ¿Cuál es tu guía? ¿Cuál es tu maestro? ¿Cuál es tu mentor? Un guía, un maestro. Aunque tengáis 10.000 enseñadores de doctrina, maestros doctrinales, ayos, 10.000 ayos, no tendréis muchos padres. Tienes tu papá biológico que te engendró con tu mamá, la dejó esperando embarazada de ti, y espiritualmente me tienes a mí, tu padre espiritual. Aunque tengáis 10.000 maestros de doctrina, 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo, Pablo, os engendré mediante el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Ustedes también prediquen el Evangelio para que ustedes también engendren hijos espirituales. Reproducción. Que la iglesia se reproduzca. En las congregaciones cristianas dan por sentado que todos los que están ahí son todos salvos. En las congregaciones cristianas, los templos hechos de mano de hombre, sus líderes dan por sentado, para ellos una verdad, de que todos los que están ahí sentados son todos salvos. Y le hablan personas muertas espiritualmente como si estuvieran salvadas, como si ya se hubiesen arrepentido y hubiesen creído con fe en el Evangelio. Y no. En las congregaciones ni siquiera le hablan el verdadero arrepentimiento para salvación, no se lo explican, porque ni siquiera los pastores de ellos se han arrepentido. Y tampoco le enseñan lo que es la buena nueva de salvación, lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos dar vida eterna. Porque Cristo nos dio vida eterna. En la cruz nos dio vida eterna. Lo prometió el Señor en Juan 10:28. Cristo dijo: y yo le doy vida eterna. Y lo que Dios promete lo cumple. Ya con eso el ser humano tendría que creer, porque no tendría que esperar la demostración. Pero en la cruz del Calvario, Cristo, habiendo sido cargado con todas nuestras rebeliones, que toda nuestra vida terrenal la vamos a cometer contra Dios, todos nuestros pecados, todas nuestras infracciones a la ley moral de Dios, habiendo sido imputado con nuestros pecados, muerto por nuestros pecados, a punto de exhalar el Espíritu, habiendo expiado todos nuestros pecados, habiéndolos pagados todos, Él, a punto de exhalar el Espíritu, a punto de entregar el Espíritu, Cristo exclama: consumado es, Juan 19:30. Lo que yo les prometí, darles vida eterna, está consumado.
y hubo un gran terremoto, ¿verdad? Las rocas se partieron, el velo del templo se abrió de arriba abajo. Después de la resurrección de Cristo, al día tercero, las tumbas se abrieron y los santos del Antiguo Testamento aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén, Mateo 27:52. O sea, hubo grandes prodigios. Entonces, el centurión romano dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cristo dijo, consumado es. Miren, el Señor dice, sea la luz, y fue la luz. Separe las aguas de las aguas, y se separaron las aguas de las aguas. El Señor Jesucristo. El Señor dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, a los 4 días de muerto, salió de la tumba resucitado. Y Cristo en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? La vida eterna que nos prometió. La vida eterna, para el alma. Entonces Cristo consumó su promesa que nos hizo. Está consumada. Tenemos que creerle al Señor. No creer al Señor es lo que condena. Porque cuando una persona no cree lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que ahí en la cruz consumó la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, entonces la persona anula la salvación que hizo Cristo por nosotros. La invalida. No la hace realidad para Él. Para Él no es realidad. El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz, para mí no es la salvación de mi alma. Lo que será la salvación de mi alma, según los religiosos o los incrédulos, es que yo sea bueno, que yo viva una vida en santidad, que deje de ser tibio, que yo permanezca cual pan para la vida, y un largo, etcétera, de supuestos requisitos a cumplir, aparte de la sola fe. ¿Qué es lo que es apostatar de la fe? Invalidarla, como el único medio válido para hacer efectiva la salvación del alma. O sea, eso es apostatar, es renunciar, volverse atrás. Primera de Timoteo 4:1. En los postreros días, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo advierte el apóstol Pablo. Apostatar significa no dar crédito a que la sola fe nuestra en el Evangelio es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, consumada por Cristo en la cruz para toda la raza humana. Decir, no, la sola fe no es el único medio válido, sino que las obras también. Fe y obras. Ahí sí. Que tú dejes de ser tibio, que tú vivas una vida en santidad. Y no, es la sola fe. El único medio válido para hacer efectiva la salvación del alma. Hacerla efectiva porque ya fue consumada. Es como un papá que nos hereda una casa, un departamento, nos hereda bienes. Pero esa herencia hay que hacerla efectiva. Ir al conservador de bienes raíces para hacerla efectiva. Porque no es legal todavía para mí. Herencia, me la heredó mi papá, pero legalmente no es mía porque todavía la escritura de las propiedades están a nombre de mi papá, que ya falleció. Entonces tengo que reunir una serie de documentos, mi carnet de identidad, carnet de nacimiento, digamos las mismas escrituras de las propiedades que están a nombre de mi papá, el carnet, o sea, el certificado de defunción, ir al funcionario de bienes raíces y al conservador y traspasar la propiedad, porque mostrar que mi papá murió, mostrar los documentos, entonces ahí el funcionario de bienes raíces hace efectiva para mí la herencia. Ahora yo la puedo disponer legalmente. Cristo en la cruz nos heredó la vida eterna a toda la raza humana. Está disponible para todo aquel que cree, pero para aquel que cree con fe. El que no cree invalida esta salvación tan grande. Por eso que el Señor Jesucristo nos demanda el arrepentimiento, reconocer que vamos a pecar siempre, que por haber pecado el espíritu murió y necesita el hombre que Dios le haga nacer de nuevo su espíritu. Un segundo soplo. Dios sopló en la nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aliento de vida. Génesis 2:7. Al pecar la primera vez, la sentencia contra el pecado se aplica sobre el espíritu, cuerpo y alma. Y es un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu. Después el proceso de muerte va a ir por el cuerpo y el proceso de muerte va por el alma. Muere el espíritu, muere el cuerpo, muere el alma. Entre que muere el espíritu y antes que muera el cuerpo, el hombre tiene que arrepentirse, reconocerse como está. Metanoia, cambio en la forma de pensar, cambio de su parecer. Me parece que estoy bien con Dios, que no estoy muerto espiritualmente, mi alma no está sentenciada a la muerte. ¿Por qué Dios tendría que condenarme a mí si yo no le he hecho mal a nadie? Eso es lo que a mí me parece. Cambia tu parecer. A mí me parece que yo puedo dejar de pecar. No puedes dejar de pecar. Del todo no. Puedes dejar de pecar en un porcentaje importante, pero de que nunca más, que llegues a un punto en que de ahí en adelante nunca más cometas pecado, eso jamás te va a suceder. Cambia tu parecer respecto a la condición moral en la que te encuentras. Cambia tu parecer respecto a la condición espiritual en la que te encuentras. Necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Segundo soplo.
y cambia tu condición judicial respecto de cómo te encuentras ante Dios. Tu alma está sentenciada a la muerte y necesitas hacer efectiva la salvación de tu alma. Arrepentidos y cree de todo corazón lo que hizo Cristo en la cruz por ti. Este sustituyó la condena a la muerte de tu alma. Ya tu alma quedó salvada, pero tienes que creerlo. Hay gente que me dice, o sea que yo me arrepiento y creo con fe en el Evangelio y ahora yo puedo matar, robar, fornicar, acostarme con prostitutas, vivir la vida loca y al morir me voy al cielo. Exactamente. Si crees de todo corazón que el sacrificio de Cristo ha resultado para ti en lo que Él prometió, darte vida eterna. Algunos dicen, vida eterna. ¿Qué es lo que es vida eterna? Eterna, perpetua, que no deja de ser. Porque si deja de ser, entonces no es eterna. Si se pierde, si deja de ser, entonces ya no es eterna. ¿Y saben quién dice que la salvación se pierde? La salvación que Cristo consumó en la cruz, los pentecostales. Eterno, eternal is always be. Eterno es siempre ser. Never stop being. Nunca dejar de ser because stop being is not eternal. Porque si deja de ser, entonces no es eterno. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, God, my God, you God, my God, our God. In the first, No, en otra ocasión. Ahora estoy haciendo un video. Me estaba preguntando una persona ahí. En el libro del profeta Ezequiel, in the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that sinneth it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall salve our sins and is unbound on the tree? And his way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died, Jesus Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. In the first letter of the Apostle of Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he was resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we see their souls, by substitution, souls for souls, life for life, the souls of Jesus Christ instead of your souls, instead of my souls, our souls. In the cross of the Calvary, Jesus Christ died for our sins, your sins, my sins. Jesus Christ instead of you, Jesus Christ instead of me. This is the gospel or salvation. This is the gospel. Este es el Evangelio. Entonces, el arrepentimiento para salvación es un cambio interno de parecer del hombre, porque el ser humano no nace sabiendo estas verdades, tiene que adquirirlas. La razón de ser de la Biblia es para que el hombre adquiera conocimiento, revelación y fe. Dios ha dado fe en la Biblia de que hizo los cielos y la tierra. Dios ha dado fe en la Biblia de que un ángel se le reveló, es Satán. Dios ha dado fe que Dios ha hecho al hombre trino. Dios ha dado fe con haber levantado de los muertos a Cristo en la cruz del Calvario. Hechos 17, versículos 30 y 31. Dios ha dado fe de que existe el infierno. Dios ha dado fe de que existe el cielo. Dios ha dado fe que Él nos ha prometido darnos vida eterna. Dios ha dado fe que esa vida eterna la consumó en la cruz, esa promesa. Dios ha dado fe que el arrepentimiento es un cambio de parecer. Dios ha dado fe que el Evangelio se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. Por eso que en Gálatas 1, versículos 10 y 11, el apóstol Pablo dice, y os hago saber que el Evangelio que yo os he anunciado, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo recibió el Evangelio directamente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, ahí se le aparece el Señor y le revela lo que realmente tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. Lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa fue morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, lo primero que tiene que el hombre reconocer es por qué tiene que morir. Lo más seguro después de nacer es tener que morir físicamente.
Y el ser humano vive en este mundo como si nunca fuese a morir. A ver si... ¿Hay algo más seguro después de nacer que tener que morir? Pregunto yo. ¿Habrá algo más seguro después de nacer que tener que morir? De todas las posibilidades, de los acontecimientos que nos puedan llegar a suceder, ¿habrá algo más seguro que tener que morir? No, pues es lo más seguro. Hola. Déjame preguntarte algo, chico. ¿Cuál es tu nombre? Samuel, ¿tú crees en Jesús? Sí. Ahí, deja salir a la cámara. Ahí. Estoy haciendo un video en vivo. ¿Tú crees en Jesús, Samuel? Sí. ¿Crees que Él es el Salvador de nuestras almas? ¿Que Él en la cruz murió por nuestros pecados y nos salvó? El Evangelio dice eso. El apóstol Pablo dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y cuando Cristo murió en vez de ti, en la cruz, cargando tus pecados, que tú lo vas a cometer toda tu vida. Igual que yo, porque a veces nos vamos a portar mal, ¿cierto? Sí. Y los pecados se pagan con la muerte. Mas Cristo murió en vez de ti por tus pecados. Te salvó tu alma. Te salvó el Señor. Te dio vida eterna. Al morir vas al cielo porque Cristo pagó por tus pecados. Esto es Evangelio. Son buenas noticias de salvación. Sí. ¿Te gusta el Evangelio? Sí. Cree que Jesús es tu Salvador, porque ahora se nos están viniendo los musulmanes. A Europa se están viniendo los musulmanes y los musulmanes lo que hacen es ir en contra de los cristianos. ¿Cómo es tu nombre? Samuel. Samuel. Nunca te olvides, en la cruz del Calvario, Cristo murió por mis pecados y tus pecados. Cristo en vez de ti, para que tú no fueras condenado al infierno, Cristo fue condenado al infierno, pero Él volvió a tomar su vida, resucitó al tercer día. Y en los cielos va a justificar a todos los que crean que Cristo ya nos salvó. Ya. ¿Crees que Cristo cuando murió por tus pecados te salvó del infierno? Sí. Bien, te felicito. Entonces tú eres un hombre de fe en Cristo. Dios te bendiga, cuídate, ¿ah? ¿Eh? Igual. ¿Tu nombre me dijiste? Samuel. ¿Ah? Samuel. Samuel. Mira, Samuel, ahí le prediqué a su... ¿Cuántos años tiene Samuel? 15. Mira, Samuel tiene 15 años. Entonces yo no pierdo la oportunidad de hablarle con la gente, de hablar a la gente. A mí me impresiona que Samuel, que tiene 15 años, un chico de Chile, se alegrara. ¿Se dan cuenta que el Evangelio cuando es creído produce gozo? Porque son buenas noticias de salvación para nosotros que somos pecadores. Porque nosotros jamás podremos llegar a un punto en nuestra vida en que alcancemos la sublimación moral. Cuando uno ya hace efectiva la salvación del alma, está demandado, exhortado por los apóstoles, por el Señor, a dejar el pecado, ¿verdad? Tenemos que vivir una vida lo más santa posible, apartada del mundo, de los placeres del mundo, de la moda del mundo, de las ideologías del mundo, pero que nosotros lleguemos, que nosotros nos abroguemos ser superiores moralmente a los demás, eso es una locura, eso no tiene sentido. En Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5, el apóstol dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Y piensas esto? Fíjense que el arrepentimiento está vinculado estrictamente a los pensamientos, al parecer del hombre, a lo que el hombre le parece. ¿Y te parece esto? ¿Y piensas esto? Tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ellos son pecadores y yo no, ellos son pecadores. A los que tal hacen y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Los religiosos dicen, yo no hago lo mismo, porque yo no fornico, yo no bebo vino. Ante los ojos de Dios, hacemos lo mismo. Miren, en Santiago capítulo 2, versículo 10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos de la ley. Si yo estoy juzgando que alguien es un fornicario, un trasnochador, un mujeriego, pero yo un día tuve una fantasía sexual, o codicié algo, para Dios infringí todos los mandamientos. Para Dios yo hago lo mismo que aquellos a los cuales yo le estoy juzgando moralmente. Ellos son pecadores, ellos son borrachos, les gusta la vida nocturna, son bebedores de vino. Ante los ojos de Dios, esa persona que está juzgando, o sea, si yo empiezo a juzgar a los demás, ante los ojos de Dios yo hago lo mismo que aquellos a los cuales yo le estoy juzgando. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro,
te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a los otros, haces lo mismo. Romanos 2, versículo 1. Versículo 3. ¿Y piensas esto? Tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Al cambio de tu parecer, que tú no te abrogues, Ulises Astudillo, tú no te abrogues una superioridad moral ante los demás, porque tú haces lo mismo ante los ojos de Dios. No estés juzgando moralmente a las personas. Lo que yo tengo que hacer es juzgar espiritualmente a las personas, eso sí, juzgar qué espíritu hay en él. Como dice 1 Juan 4.1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profesantes de Cristo. Entonces, yo debo juzgar los espíritus, debo juzgar a las personas espiritualmente. Tengo que saber discriminar entre los que realmente son salvos del infierno, que han nacido espiritualmente de nuevo, que tienen vida espiritual, y los que no. Juzgar los espíritus. ¿Qué espíritu hay en esas personas? ¿Está el Espíritu Santo o hay otro tipo de espíritu, que pueden ser espíritus demoníacos? Entonces, en Romanos 2, versículo 3, dice, ¿y piensas esto? Tú, Ulises Astudillo, tú que estás juzgando la conducta moral de los demás, y piensas esto, tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4 de Romanos 2, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, al cambio interno de tus pensamientos, de tu parecer, pero por tu dureza, Romanos 2.5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por no haberte arrepentido, por dártela de persona que eres superiormente moral a los demás, que tienes te abrogas tú una superioridad moral ante los demás, ¿no? Si somos todos iguales de pecadores y lo seremos hasta que nos muramos. De que podemos mejorar nuestra condición moral, sí, a través de la santificación, pero llegar a la sublimación moral, nunca, jamás. Siempre vamos a pecar, siempre. Entonces, lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz fue sustituirnos todo nuestro paso por este mundo. El Evangelio es el anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo, anuncio de buena noticia de salvación. Evangelio, buenas nuevas de salvación. Pero específicamente el Evangelio que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles, lo que hace ese anuncio es especificar lo que tuvo que hacer Cristo para poder cumplir la promesa que nos hizo, de darnos vida eterna. Años después, el apóstol Juan hace una rememoranza de lo que nos prometió el Señor Jesús. 1 Juan 2.25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La prometió, la vida eterna. Juan 10.28. Antes de ir a la cruz, Cristo dijo, y yo le doy vida eterna. Juan 19.30. Cuando expió todos nuestros pecados en la cruz, nos salvó ahí en la cruz, exclamó el Señor, consumado es lo que le prometí, la vida eterna. Juan 19.30. Años después el apóstol Juan escribe, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Para poder cumplir la promesa, lo que tuvo que hacer Cristo fue en la cruz morir en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Sustituirnos la condena. Entonces dice el apóstol Juan, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2.25. Ahora el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, escribe el apóstol Pablo. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio, aquí viene, poner atención, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Bueno, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Esto significa que Cristo nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. En 2 Timoteo 1:10
Habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, y también habiendo dicho Dios, oh muerte, yo seré tu muerte, o sea, abolir la muerte contra el alma. ¿Ah? Oseas capítulo 13, versículo 14. Hablando de la gracia y del Evangelio, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, como lo había prometido, oh muerte, yo seré tu muerte, contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma. Que el alma nunca muera. Vida eterna. Eso es inmortal, eso es vida eterna, inmortalidad. ¿Qué es lo que es vida eterna? Inmortalidad. ¿Y por qué los pentecostales dicen que una vez que la persona ha sido salva, la salvación la puede perder, pero si la salvación es inmortalidad para el alma? Que los pentecostales no creen, no le creen a Cristo. Entonces, ahora el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 16, versículo 16, dice algo bien solemne. El Señor advierte y dice, el que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Y por qué? ¿Por qué la persona que no crea en el Evangelio es condenada? ¿Porque Dios se venga? ¿Porque Dios le da rabia que no crea? ¿Porque Dios es malo? No. Todo tiene un porqué. Porque la persona que no cree, lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar, invalida lo que hizo Cristo por él. Lo invalida, lo anula. No lo hace realidad para su vida, para él no es real. Para él no es una realidad que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos salvó. Para él no, entonces Dios le toma en cuenta eso. Le toma en cuenta su creencia. Entonces la persona la invalida la vida eterna por no creerla. Quedando expuesta a la persona a ella tener que pagar por sus pecados. Porque los pecados penalmente hay que pagarlos, no pueden quedar impunes. O los paga la persona, todos, o los paga Cristo. El Evangelio es el anuncio de que los pecados nuestros los pagó Cristo. Todos los pecados que uno va a cometer desde que nace hasta que se muere, tienen que ser todos pagados con la muerte del alma. Y tienen que ser pagados por una sola persona, no por dos, por una. Porque un solo pecado, indistinto a los demás, un pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, ese pecado tiene que ser sentenciado y debidamente condenado con la muerte del alma. Es por eso que todos los pecados, todos, el 100% de los pecados que cometa la persona, los tiene que pagar todos la persona, en primera instancia. Pero en segunda instancia, Cristo. Todos los pecados tienen que ser pagados por una sola persona, no por dos. No existe tal cosa como que algunos pecados los paga Cristo y otros pecados los paga la persona, ¿no? Porque si los paga la persona, va al lago de fuego. Un pecado basta para ser lanzado al lago de fuego. Así que tienen que ser todos los pecados que uno va a cometer hasta que se muera, todos los pecados tienen que ser pagados por una sola persona. En primera instancia por la persona que los cometió. Es lo justo. Pero en segunda instancia por el sustituto, que es Cristo. Entonces, al no creer en el Evangelio, la persona no está haciendo realidad para su vida la vida eterna, porque no la cree. Para él no es realidad. Para él no es una realidad que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz nos dio la inmortalidad, mediante el Evangelio, la vida eterna. No. Entonces Dios le toma en cuenta que él no creyó, pues para él no es realidad. Dios se lo toma en cuenta, ok. Entonces lo va a tener que pagar tú. Porque que los pecados hay que pagarlo. O los pagas tú que lo cometiste, o los paga Cristo. Y es a razón de ello que en Juan 8:24, Juan capítulo 8, versículo 24, Cristo dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Ese versículo de Juan 8:24 es muy solemne para mí. Es muy, donde el Señor está apelando al sentido común. Está advirtiendo al Señor. O sea, o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, ¿ya? ¿Crees que Cristo te los pagó en la cruz? ¿Todos? Entonces tú vas al cielo, ya no pagas por ningún pecado, porque todo pecado que tú cometas en esta vida, ¿todos te los pagó Cristo? Entonces vas gratuitamente al cielo, por gracia, mediante tu fe, o entonces, si no lo crees, invalidas lo que hizo Cristo por ti, que has expuesto a tú tener que ir a la eternidad por cuenta tuya. Vas por las tuyas a la eternidad, ya no has sustituido por Cristo. Entonces tú tendrás que responder por tus pecados. Como no creíste que aquel que respondió por todos los pecados tuyos, que tú los vas a cometer todo el tiempo que tu alma vive en tu cuerpo, hasta que muera físicamente, no lo creíste, lo vas a tener que pagar tú. Porque por tu incredulidad invalidas lo que Cristo hizo por ti en la cruz. El que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Por qué?
Porque invalida, su incredulidad invalida la salvación, por su incredulidad. La incredulidad del hombre invalida la salvación que hizo Cristo en favor del hombre. Quedando el hombre expuesto, el hombre o la mujer expuesto, a ella tener que responder por sus pecados. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Advierte el Señor a los incrédulos, a los que no creen en su tan grande y poderosa salvación, consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Advierte el Señor. Por eso dije, que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, ¿quién? Tu Redentor, aquel que paga el precio completo en rescate de tu alma. Tú no tienes que pagar ni un centavo más en rescate de tu alma. Yo rescaté tu alma, pagando el precio íntegro en rescate de tu alma. No tienes que pagar nada más. El precio en rescate de tu alma ha sido pagado en forma íntegra. El precio ha sido pagado totalmente. La religión te dice que no, pero Dios te dice que sí. Entonces lo único que hace válida la salvación del alma es la fe, porque la salvación ya quedó consumada. La salvación del alma ha quedado consumada en la cruz del Calvario. Y el hombre que la quiere creer la valida. El hombre que es indiferente a Cristo va a tener que responder él por sus pecados. Y se responden los pecados con la muerte del alma. Así de simple. Es por eso que Cristo dice en Marcos capítulo 16, versículo 16, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Porque al no creer invalida, quedando expuesta a la persona a ella tener que pagar por sus pecados. Porque la cuenta de los pecados no puede quedar impaga. En la justicia de Dios no. La cuenta hay que pagarla. La cuenta de tus pecados, la de mis pecados. O la pago yo, o la paga Cristo. ¿Quién paga? ¿Pagas tú por tus pecados? Vas al infierno. ¿Paga Cristo por tus pecados? Vas al cielo. Y no hay más. No hay ninguna tercera opción. ¿Le echo un vitacito a la bicicleta? ¿Quién paga por tus pecados? ¿Tú mismo? ¿Tú quieres pagar por tus pecados? Tienes que pagarlos todos. La totalidad completa de tus pecados que tú cometerás en todo tu paso por este mundo. Todos tus malos pensamientos, tus envidias, tus fantasías sexuales, tus masturbaciones, cometer adulterio de pensamiento, fornicar de pensamiento, tus envidias. Cada pecado se condena penalmente con la muerte del alma. O sea, ¿los pagas tú? ¿O tú crees que te los pagó Cristo? ¿O tú crees en el Evangelio? El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pagó Él. Y al pagarlo Él, ya no los pagas tú. Porque los pecados se pagan una sola vez, no dos veces. ¿Entiendes? No se olvide nunca, don't forget. Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó. Estos son buenas noticias de salvación para nosotros que siempre vamos a pecar. Cristo murió por los pecados que nosotros los vamos a cometer todo nuestro paso por este mundo. Y es por eso que Cristo nos salvó. Si Cristo no hubiese muerto por los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida terrenal, entonces no nos hubiese salvado el Señor. No habría cumplido la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. ¿Entiendes? Para poder cumplir el Señor la promesa que nos hizo de darnos vida eterna, Cristo se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente con los pecados que nosotros los vamos a cometer todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos. Era la única forma, porque cada pecado, por sí solo, independiente a otro pecado cometido, en la justicia del Señor tiene que penalmente sentenciarse y debidamente condenarse con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió por nuestros pecados. ¿Les gusta el paisaje? Ya. Gracias, muchas gracias. Sí. Allá hay un lobo marino, allá.
Un lobo marino. Un lobo de mar. Bien, Dios le bendiga. Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, aparte de Cristo, en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nosotros tenéis que rendir cuenta por nuestros pecados, de nosotros tenéis que ir al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Juan 5:24, Cristo dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. Oír y creer con fe lo que fue consumado en la cruz por Cristo, la vida eterna. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, Juan 10:9. Cristo es nuestro Salvador, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12, fuera de Cristo, en ningún otro. Arrepentíos, acá, y creed de todo corazón, con fe, en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados, para que hagas efectiva la vida eterna que ya fue consumada por Cristo para ti, y que tú la tienes que hacer efectiva mediante creerla con todo tu corazón, mediante la fe.